Buenas noches. Bien, vamos a iniciar la sesión. Quiero agradecer la invitación y felicitar a todos y a todos ustedes por su interés en esta materia y en esta especialización. Agradezco mucho a la Red Nacional de Arbitraje, la persona del señor Johan Camargo y todo su equipo de trabajo. Vamos a dar inicio a nuestra sesión sobre el acto administrativo. Voy a compartir y por favor me confirman si se ve bien. Todo correcto, doctor. Sí, perfecto. ¿Algo dijiste antes de empezar sobre la clase? ¿El tiempo? Sí, doctor, de preferencia unos 5 minutitos antes de las 7:30 para dar el espacio a las correspondientes preguntas. Ya, de repente vamos a ir más allá de las 7:30 por el tiempo que estamos empezando. Bien, para recuperar. ¿De acuerdo? No sería bueno, doctor, ya que tenemos otra clase a las 7:30 en punto también. Entonces, un favor, ¿me avisas? 7:25 me avisas, por favor. Ya, ¿De acuerdo? correcto. Por interno le comunico, doctor, no se preocupe. No, me interrumpes nada más, por favor. Ya, listo, no se preocupe, doctor. ¿Ya? Gracias, muy amable. Muy bien, vamos a iniciar este tema del acto administrativo. Para el efecto, resulta importante destacar que el derecho administrativo lo que regula son 4 temas centrales: la función administrativa, la administración pública, al administrado y las relaciones entre administración pública y administrados. En ese sentido, si nosotros apreciamos los diferentes componentes del objeto del derecho administrativo, vamos a encontrar al poder ejercido con el propósito de concretar, que es la función administrativa del poder, al conjunto de entidades estatales y no estatales que ejercen la función administrativa, que es la administración pública, a toda persona natural o jurídica que se vincula con alguna entidad de la administración pública, que es el administrado, y el escenario que se produce en las relaciones entre administración pública y administrado. En el ejercicio de la función administrativa por parte de la administración pública, ella realiza diversidad de actividades, unas al interior de la administración pública y otras en su relación con los administrados. El derecho administrativo lo que va a hacer es regular y proporcionarnos los principios jurídicos, las normas jurídicas que regulan a la función administrativa, a la administración pública, al administrado y las actividades de la administración pública, tanto las que se producen al interior de ella como las que se producen en su relación con los administrados. Esto es importante porque nos va a mostrar el escenario dentro del cual se ejerce la función administrativa y dentro de lo que es el ejercicio de la función administrativa, lo relacionado al acto administrativo. Cuando nos atenemos a la tesis del derecho natural sobre el origen de la sociedad y del poder, partiendo conforme a esta tesis de que los seres humanos en una situación de naturaleza, si bien contábamos con el 100% de nuestra libertad, el correlato era una incertidumbre en nuestra convivencia con los semejantes y nuestra poca posibilidad de dominar adecuadamente la naturaleza, no teníamos muchas posibilidades de dominar ampliamente la naturaleza. Entonces los seres humanos habrían llegado a la conclusión de que preferirían vincularse. Se forman los pactos sociales, hay toda una historia sobre esto, pero nos interesa resaltar que a partir de los pactos sociales que modernamente están recogidos en las constituciones políticas, surgen las sociedades que tienen como propósito hacer realidad un conjunto de valores y metas programáticas para el desarrollo integral de esta comunidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
Y este pacto social, a su vez, va a implicar que cada persona cede una cuota de su libertad. Cada persona que se incorpora a la comunidad y se mantiene en la comunidad, del 100% de su libertad cede una cuota. La vamos a representar de esta manera. Estas cuotas de libertad cedidas se fusionan alegóricamente y se transforman en el poder, que es esta fuerza ordenadora que va a ser ejercido con un propósito central y único que corresponde al poder, que es coadyuvar a que en la sociedad se hagan realidad estos valores y estas metas programáticas para su desarrollo integral. Todo ejercicio del poder tiene esa misión central, ayudar a que en la comunidad se hagan realidad estos valores y metas programáticas para el desarrollo integral de la comunidad. El poder es organizado sobre la base de propósitos perseguidos con el poder. Cuando el poder es ejercido con el propósito de emitir normas jurídicas con naturaleza de ley, se pone en manifiesto la función legislativa que es asignada a un conjunto de entidades estatales. Cuando el poder es ejercido para declarar el derecho, se pone en manifiesto la función jurisdiccional del poder, que es asignada a un conjunto de entidades estatales y no estatales también. Cuando el poder es ejercido, y esto es lo que nos interesa, para concretar, se pone en manifiesto la función administrativa del poder, que es la que nos interesa. Y luego se han ido identificando otras funciones del poder según otros propósitos perseguidos, que dan lugar a las funciones especiales como son el control gubernamental, el control constitucional de leyes, la defensa del pueblo, la función electoral, que históricamente antes estaban subsumidas en una de estas tres clásicas, legislativa, jurisdiccional o administrativa, pero que se han ido identificando, distinguiendo de las otras y generando su propia autonomía conceptual. Y tenemos estas otras funciones del poder, como el control gubernamental, asignada a un conjunto de entidades estatales y no estatales que conforman el Sistema Nacional de Control, el control constitucional de leyes, asignado a dos entidades, para el control concentrado al Tribunal Constitucional, para el control difuso al Poder Judicial, la defensa del pueblo, asignada a un organismo estatal, que es la Defensoría del Pueblo, y la función electoral, asignada a tres entidades estatales, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, que conforman el sistema electoral. Todas estas funciones del poder entre sí interactúan, y por lo tanto las entidades y personas que ejercen estas funciones del poder también interactúan entre sí, con dos propósitos. Primero, contrapesarse entre ellas, y segundo, colaborar entre ellas. Es decir, la distribución del poder tiene la ventaja de que se genera un conjunto de contrapesos por el que unas funciones del poder contrapesan a otras funciones del poder. Pero a su vez, existe otra línea de relación que es la de la colaboración entre funciones del poder, consecuentemente entre las instituciones que ejercen estas distintas funciones del poder. ¿Por qué? Porque la resultante total de esta interacción con esas dos líneas de contrapeso y colaboración debe ser que el poder como un todo efectivamente ayude a que en la comunidad se avance en la consecución de sus valores y metas programáticas, vale decir, en todo lo relacionado al logro del desarrollo integral de la comunidad. De ahí que la racionalidad de la organización del poder es vital, porque eso permitirá que a través de esos contrapesos y de esa colaboración entre funciones del poder, se llegue a la resultante total de que el poder como un todo efectivamente ayude a que la comunidad se desarrolle. La función administrativa es una de las funciones del poder y se despliega a su vez. Esta función administrativa se despliega y va a presentar manifestaciones de esta función. A cada una de esas manifestaciones le corresponderá una forma jurídica administrativa
Y a cada forma jurídica administrativa le corresponderá un procedimiento de naturaleza administrativa. Entonces, la función administrativa va a tener este despliegue. ¿En razón a qué? A que la función administrativa consiste en ejercer el poder con el propósito de realizar, con el propósito de concretar, con el propósito de hacer realidad lo decidido en las leyes, por ejemplo, o lo decidido por un juez, por ejemplo. Eso es concretar, hay que hacer realidad. Y el escenario donde opera es el escenario fáctico, el escenario de la comunidad, de lo concreto. Ese es su escenario. El escenario es el escenario de la realidad misma. Entonces, siendo la realidad como un todo muy variada, muy llena de temas, muy cambiante, con algunas materias que siempre están presentes, por ejemplo, la necesidad de agua para la comunidad, otras que han aparecido en un tiempo y ya se quedaron, como la electricidad, y otras que acaban de aparecer como una potencia impresionante, como es Internet, por ejemplo, y que van generando necesidades socialmente significativas. Vale decir que la comunidad empieza a requerir de esos bienes o de esas actividades. Entonces hay que asegurar que ese conjunto de necesidades sean satisfechas. Y bueno, se emiten las leyes, pero a esas leyes hay que viabilizarlas. Entonces tendrá que elaborarse los reglamentos de esas leyes. Cuando se elabora un reglamento, ya se está ejerciendo el poder con el propósito de viabilizar. Por eso la doctrina entiende que ya el reglamento es ejercicio de función administrativa, implica ejercicio de función administrativa. Luego, eventualmente, habrá que emitir algunas declaraciones de la administración pública de efectos individuales. Ahí están los actos administrativos, que es lo que nos interesa. Las entidades tendrán que organizarse internamente. Ahí estarán los actos de administración interna. Las entidades, para premunirse de bienes, servicios u obras, tendrán que contratar. Ahí entran los contratos de la administración pública. Y también las entidades tendrán que ejecutar físicamente, y ahí entran los hechos administrativos. Entonces, lo que ocurre es que cuando se ejerce la función administrativa del poder, tiene que haber congruencia entre los modos de ejercicio de la función administrativa del poder, las formas jurídicas que utiliza la función administrativa del poder y los itinerarios que deben seguir para el ejercicio de la función administrativa del poder. De todo ello tiene que haber congruencia con la realidad. Con la realidad. Entonces, es lógico que si la realidad varía, pues la función administrativa también tendrá diferentes manifestaciones, se remozarán periódicamente sus formas jurídicas administrativas y sus itinerarios o procedimientos de naturaleza administrativa también tendrán que ser remozados periódicamente. Por ejemplo, antes no existía las tecnologías de la información como las tenemos hoy, pues ahora los procedimientos administrativos que antes iban esencialmente por vía física, hoy están implantando de manera creciente la vía electrónica. Y hay un remozamiento de figuras, hay un remozamiento de condiciones de esos procedimientos. Entonces, ese es el escenario de la función administrativa. Su mundo es la realidad misma, a diferencia de la función legislativa que esencialmente se dedica a pensar lo que debe suceder y queda en ese plano, en el plano abstracto. Bueno, pues eso hay que aplicarlo. Y para aplicarlo, sin perjuicio de lo que se haga a nivel de las personas del sector privado, de la comunidad en general, desde el lado del sector público hay entidades, personas que tienen que realizar acciones ejerciendo el poder para concretar, para hacer realidad. Ese grupo o esa de personas naturales o jurídicas, unas estatales y otras no estatales, que ejercen esa función administrativa del poder, así en conjunto se denominan, según nuestra legislación del procedimiento general, como administración pública. Es decir, la administración pública va a ser ese conjunto total de entidades, personas, estatales y no estatales, que ejercen la función administrativa del poder. Muy bien, centrándonos en este cuadro que vemos acá del despliegue de la función administrativa,
lo vamos a tener aquí. Ahí está la función administrativa desplegada. ¿Cuáles son estas manifestaciones de la función administrativa? ¿Cuáles son sus instrumentos jurídicos? ¿Y cuáles son los procedimientos de naturaleza administrativa que se siguen? De manera general, primero, de manera agregada, la función administrativa es el poder ejercido con el propósito de concretar. Y tiene diversas manifestaciones específicas, es decir, hay diversas maneras de ejercicio de esa función administrativa. Pero la función administrativa por sí misma es poder ejercido con el propósito de concretar, de hacer realidad. Ese término concretar es un término bastante abierto que va a incluir todo tipo de manifestaciones específicas que tenga la función administrativa para el cumplimiento de su objeto, que es concretar. Si nos atenemos a la realidad, diremos que hay numerosas posibilidades de manifestación de la función administrativa, porque numerosas son las características de la realidad. Sin embargo, la doctrina ha agrupado en 5 básicas esas agrupaciones de ejercicio de función administrativa, de manifestaciones de la función administrativa. Y esas 5 agrupaciones son la actividad reglamentaria, en primer lugar, las declaraciones de la administración hacia fuera de ella de efectos jurídicos individuales, que son las que nos interesan, las decisiones y acciones de organización interna de las entidades públicas, la contratación administrativa y la ejecución física en ejercicio de función administrativa. Entonces, de manera agregada, la función administrativa es el ejercicio del poder con el propósito de concretar y tiene diversas manifestaciones. A la función administrativa le corresponden como instrumentos las denominadas formas jurídicas administrativas. Y habrán tantas formas jurídicas administrativas como agrupaciones de modalidades de ejercicio de función administrativa hubiere. En ese sentido, a la actividad reglamentaria le corresponde como forma jurídica administrativa el reglamento. A las declaraciones de la administración pública hacia fuera de ella con efectos individuales, le corresponde la figura del acto administrativo, que es el que nos interesa. A la organización interna de las entidades públicas, le corresponde como forma jurídica administrativa el acto de administración interna. A la actividad contractual administrativa, le corresponde como figura el contrato de la administración pública. Y a la ejecución física, le corresponde como figura el hecho administrativo. Cada una de estas formas jurídicas administrativas presuponen que se deba seguir un camino para configurarlas. Ese camino es el procedimiento. Y como es un procedimiento para el ejercicio de la función administrativa, y en el cual también se ejerce función administrativa al conducir ese procedimiento, tiene una calificación genérica: procedimiento de naturaleza administrativa. Y que según sea la forma jurídica administrativa a la cual va dirigido, o a la cual permite arribar, va a también tener sus denominaciones. Por ejemplo, para la emisión de un reglamento se sigue el procedimiento reglamentario. Para la emisión de un acto administrativo se sigue, conforme a las denominaciones de nuestra legislación, el procedimiento administrativo. Para el acto de administración interna se sigue el procedimiento de administración interna. Para la contratación administrativa, o sea, para arribar a un contrato de la administración pública, se sigue el procedimiento de contratación administrativa. Y para la realización de hechos administrativos se siguen técnicas de ejecución y procedimientos de ejecución. En todo este cuadro, nuestro tema de interés está en esta zona que estoy señalando con el cursor. Desde el punto de vista de las manifestaciones de la función administrativa, nos interesa estas declaraciones que emite una entidad que ejerce función administrativa hacia fuera de ella, que produce efectos jurídicos
en el conjunto de derechos y obligaciones de una persona específica, sea natural o sea jurídica. Es decir, declaraciones hacia fuera de la entidad administrativa que produce efectos jurídicos individuales. A esa manifestación, nuestra legislación, la 27444, ha reservado la denominación de acto administrativo. Y aquí es conveniente una aclaración. La expresión acto administrativo, en la doctrina la vas a encontrar con dos acepciones. Una acepción genérica y una acepción específica. La acepción genérica comprende a todas las formas jurídicas administrativas. O sea, el reglamento en esa acepción genérica es un acto administrativo, el acto administrativo también es un acto administrativo, el acto de administración interna es un acto administrativo, el contrato de la administración pública es un acto administrativo y el hecho administrativo es un acto administrativo. Cuando utilizas la denominación acto administrativo en el sentido genérico, pero en el Perú, nuestra legislación no utiliza esa acepción genérica. No la utiliza. Y lo que más, ha dicho, no la utilices. Por eso en el artículo primero de la Ley de Procedimiento General dice, no son actos administrativos. Los actos de administración interna, las actuaciones materiales, o sea, los hechos administrativos. Te está diciendo, no los denomines actos administrativos. Tampoco al contrato y tampoco al reglamento. Pero la ley no nos señala con qué expresión vamos a referirnos a todos ellos. Ahí utiliza una denominación alternativa que nos da la doctrina también, que es formas jurídicas administrativas. Entonces el reglamento es una forma jurídica administrativa. El acto administrativo es una forma jurídica administrativa. El acto de administración interna es una forma jurídica administrativa. El contrato de la administración pública es una forma jurídica administrativa. Y el hecho administrativo es una forma jurídica administrativa. Todos son formas jurídicas administrativas. Ese es el lenguaje sugerido para Perú. Entonces, la denominación acto administrativo, ¿para qué sí la puedes utilizar? Para referirte a aquella manifestación de la función administrativa que consiste en una declaración emitida por una entidad que ejerce función administrativa, por ejemplo, un ministerio, hacia afuera de ella, hacia afuera de la entidad, y que va a impactar en el conjunto de derechos y obligaciones de una persona específica, sea una persona natural o sea una persona jurídica, pero específica. Y va a impactar esa declaración a través de efectos que van a producir las siguientes posibilidades. Le van a incorporar derechos u obligaciones, le van a modificar derechos u obligaciones, le van a extinguir derechos u obligaciones, o en otros casos van a cerrar incertidumbres acerca de si a esa persona específica le correspondía o no determinados derechos u obligaciones. A esa figura que te acabo de describir, a esa manifestación de la función administrativa que te acabo de describir, solo a ella la puedes denominar acto administrativo en el Perú, en virtud a nuestra Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27444. Entonces, cuando quieras referirte al reglamento, no digas el reglamento es un acto administrativo si vas a hablar en el lenguaje de Perú. Utiliza la denominación alternativa. El reglamento es una forma jurídica administrativa. Y todas las demás también son formas jurídicas administrativas. Pero la denominación acto administrativo está reservado en nuestra legislación para esas declaraciones que emiten las entidades que ejercen función administrativa hacia fuera de ellas y que va a producir efectos jurídicos individuales. Por ejemplo, una autorización de funcionamiento que una municipalidad otorga en favor de la empresa El Rayo EIRL. Punto. Recae sobre los derechos y obligaciones de esa persona jurídica del ejemplo. O la inscripción de una persona en un registro
Igual, habrá una declaración de la administración hacia afuera de ella diciendo registres a la persona tal, y en el conjunto de derechos y obligaciones de esa persona específica ingresarán aquellos derechos u obligaciones que le darán cierto estatus de persona inscrita en ese registro y lo que ello implique. Entonces, es importante destacar esto. Cuando se elaboró el proyecto de la Ley de Procedimiento Administrativo General, quienes formamos parte de la comisión, tuve el honor de formar parte de la comisión, discutimos el tema y éramos conscientes que si se utilizaba indistintamente la denominación acto administrativo en sentido genérico y específico, ya en el Perú había generado muchos problemas de interpretación. Por eso es que se reservó la denominación acto administrativo solamente para las declaraciones de las entidades de la administración pública hacia afuera de ella de efectos individuales. Y claro, lo que sí ocurrió es que omitimos dar una denominación genérica a todas. Entonces, te queda, sin embargo, el aporte de la doctrina que tiene una denominación alternativa. Y la denominación alternativa es forma jurídica administrativa. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, sobre la base de este cuadro, tenemos estas formas jurídicas administrativas. El reglamento, el acto administrativo, que es el que nos interesa, el acto de administración interna, el contrato de la administración pública y el hecho administrativo. Hay que delimitar la figura del acto administrativo. Entonces, para el efecto, vamos a referirnos a las características que tienen todas las formas jurídicas administrativas, de modo tal que identifiquemos qué es lo que le corresponde al acto administrativo conforme al concepto de nuestra ley 27444. Para el efecto nos va a servir este cuadro que presento aquí. Aquí tenemos el reglamento. El reglamento es una declaración de una entidad que ejerce función administrativa, es decir, de una entidad de la administración pública, hacia fuera de ella. Una declaración emitida hacia fuera de ella. Y que produce efectos jurídicos colectivos. El reglamento es una declaración de la administración pública hacia fuera de ella que produce efectos jurídicos colectivos. Por ejemplo, se emitió una ley de pesquería y sale el reglamento de la actividad pesquera, que es de obligatorio cumplimiento por todos los que se dedican a la pesca. Y nos va a señalar cómo se realizan las operaciones, los permisos, etc. Entonces, esa es la característica del reglamento. Declaración de la administración hacia fuera de ella que produce efectos jurídicos colectivos. Esa es la característica del reglamento. El acto administrativo, que es lo que más nos interesa, es una declaración de una entidad que ejerce función administrativa, es decir, una entidad de la administración pública, hacia fuera de ella, pero que produce efectos jurídicos individuales o individualizables que finalmente deriven individuales. Sí, o sea, siempre es individuales. Es decir, afecta una situación jurídica individual. Es decir, el conjunto de derechos y obligaciones de una persona específica, sea natural o jurídica, pero efectos individuales. La tercera figura es el acto de administración interna. Aquí se trata de una decisión o acción de una entidad ejerciendo función administrativa hacia el interior de ella, no hacia afuera, hacia el interior de ella, con el propósito de organizarse internamente. Esta decisión o acción hacia el interior de ella puede tener efectos colectivos o puede tener efectos individuales. Por ejemplo, se cambia el horario de trabajo de los servidores y servidoras de una municipalidad. Y ahí es una decisión hacia el interior de la entidad para organizar mejor su trabajo. Y tiene efectos colectivos porque recae en todos los trabajadores y trabajadoras de la entidad. Pero también un acto de administración interna puede producir efectos jurídicos individuales. Por ejemplo, la rotación de una persona
dentro de una institución. En un gobierno regional se decide trasladar a la señorita Martínez desde el área de asesoría jurídica a la Secretaría General. Es una decisión hacia el interior de la administración pública con el propósito de organizarse, pero que va a tener efecto individual, porque se refiere a esa persona que está siendo desplazada. Pero estamos ante decisiones y acciones hacia el interior de la entidad con el propósito de organizarse. Ahí entran todo lo que son los sistemas administrativos en lo que se refiere a organización interna. Planificación, presupuesto, tesorería, contabilidad, abastecimiento, recursos humanos, informática, etc. Y salvo excepciones que remiten a otro tipo de figuras, la regla es que estamos ante actos de administración interna porque son decisiones y acciones hacia el interior de la entidad para organizarse. El contrato de la administración pública es un acuerdo de dos o más partes, en este caso una entidad pública, la contratante, y un tercero, el contratista, en virtud del cual entre las partes surge un vínculo protegido por el derecho, un vínculo jurídico, pero que al ejecutarse ese vínculo a través de del cumplimiento de las obligaciones de las partes, se produce un efecto patrimonial entre las partes. Hasta ahí como cualquier contrato. Y la característica distintiva del contrato público es que por lo menos una de las partes que celebra ese contrato es una entidad que en esa operación está ejerciendo función administrativa del poder, que es la entidad pública contratante necesariamente, y en el caso del contratista, es decir, de su contraparte, este puede ser una persona privada, que es muy usual, pero también puede ser otra entidad pública, en cuyo caso ella también ejercerá poder. El razonamiento en el contrato es el siguiente. Cuando una entidad pública contrata, ejerce lo que ella tiene. La entidad pública no tiene libertad, lo que tiene es poder. Y en este caso, cuando se contrata, por su naturaleza, el contrato es un modo de viabilizar para concretar. Entonces, cuando se participa en contratación pública, la entidad pública lo que está ejerciendo es poder para concretar, es decir, función administrativa del poder. Por eso es que la doctrina ha señalado que la contratación pública es una actividad en la cual la entidad pública tiene ante sí un escenario en el cual ejercerá función administrativa del poder, razón por la cual la contratación pública será una manifestación de esa función administrativa del poder, desde la perspectiva de la entidad pública. Su contraparte, el contratista, ¿qué ejerce en ese contrato? Lo que tiene. Y lo que tiene es libertad en el ámbito contractual, pero acotada a las reglas del contrato público. Pero la otra parte, el contratista, también podría ser otra entidad pública. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que contrata, como entidad contratante, contrata a una universidad estatal para que le entrene a jueces y juezas. Entonces, en ese caso, son dos entidades estatales que contratan. ¿Qué ejercen? Lo que tienen. Y lo que tienen es poder, y en este caso, para concretar. Ambas estarán ejerciendo función administrativa del poder. Entonces, en el contrato público, vas a tener una entidad pública ejerciendo función administrativa del poder con un privado ejerciendo su libertad, o una entidad pública ejerciendo poder con otra entidad pública ejerciendo poder. En ambos casos, función administrativa del poder. Entonces, y eso lleva al concepto de contrato público, que reza de la siguiente manera. Como cualquier contrato, el contrato de la administración pública es un acuerdo de dos o más partes para crear, que es lo usual, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Y el elemento distintivo es que en ese contrato, por lo menos una de las partes que celebra ese contrato es una entidad que está ejerciendo función administrativa en esa operación. Es decir, una entidad de la administración pública. El contrato produce efectos jurídicos bilaterales o plurilaterales, también se dice, conforme a nuestro régimen. El hecho administrativo es un suceso físico realizado en ejercicio de función administrativa, es decir, ejerciendo poder con el propósito de concretar. Por ejemplo, cuando un policía está dirigiendo el tránsito, lo que ves allí es una persona que forma parte de la Policía Nacional, que a su vez forma parte del Ministerio del Interior,
o sea, el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional y a través de esta persona específica, que es el señor o señorita policía, está ejerciendo el poder para concretar lo señalado en la normativa sobre circulación vial. Cuando en el proceso de vacunación, personal de salud o del Ministerio de Salud vacunaban a las personas y siguen vacunando a las personas, lo que están haciendo es ejerciendo función administrativa del poder en la modalidad servicio público de salud. Por supuesto que es una actividad médica, pero en ejercicio de función administrativa del poder. En otras palabras, es salud que a través de estos doctores y doctoras, enfermeros, enfermeras, etcétera, están ejerciendo función administrativa del poder en la modalidad actividad de servicio de salud. El Ministerio de Salud, igual. El Ministerio de Salud lo que ejerce es función administrativa del poder. Es una entidad de la administración pública. Bien, pues bien, el Ministerio de Salud, a través de los médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras, estarán también ejerciendo función administrativa del poder en la modalidad servicio público de salud. Es lo que está pasando. Pero están ejerciendo poder. No asocies poder a la relación yo mando, tú obedeces, porque no siempre ejercer poder implica yo mando, tú obedeces. Por ejemplo, cuando dos ministros coordinan entre sí una acción conjunta, ambos están ejerciendo poder en esa relación a través del mecanismo de la relación interinstitucional. Pero ambos están ejerciendo poder en esa relación y ninguno manda al otro. Están coordinando para hacer un trabajo en conjunto. Entonces, no siempre ejercicio de poder implica mando, obediencia. No siempre. Una actividad médica de un médico o una doctora de salud es una actividad médica, por supuesto, pero lo hace en ejercicio de función administrativa del poder. No le está diciendo al paciente, te ordeno que te sanes. No. Atendiéndolo de la actividad médica, pero en ejercicio de función administrativa del poder. Entonces, en el caso del hecho administrativo, es una acción física en ejercicio de función administrativa que puede ser desde la entidad hacia fuera de ella o desde la entidad hacia dentro de ella. El policía que dirige el tránsito implica una actividad del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional hacia afuera, hacia la comunidad. Pero también puede ser hacia el interior de la entidad, por ejemplo, cuando está haciéndose una actividad de fumigación o de limpieza dentro de la entidad. O está trasladándose un equipo de cómputo de una oficina a otra. Es un suceso fáctico en el que personas ejerciendo función administrativa realizan una actividad hacia el interior de la entidad. Y en el caso del hecho administrativo, sea hacia afuera de la entidad o sea hacia el interior de la entidad, puede producir efectos jurídicos colectivos o efectos jurídicos individuales. Por ejemplo, el policía cuando dirige el tránsito y da la señal de detenerse, diversos conductores detienen sus vehículos, efectos colectivos. Cuando están haciendo la vacunación a una sola persona, efecto individual, pero hacia afuera. Es decir, de la entidad hacia afuera está vacunando a alguien específico. Y hacia adentro también. Hacia el interior de la entidad se hace una fumigación de toda la entidad, que es un hecho administrativo para favorecer a todos los miembros de la entidad. O hacia el interior de la entidad, cuando a una persona específica le entregan su computadora para trabajar. Le asignan su computadora para trabajar. Lo que ves ahí cuando le van entregando es un suceso fáctico en el cual personas ejerciendo función administrativa realizan algo respecto de una sola persona individual, efecto individual. Entonces, ese es el esquema de las formas jurídicas administrativas. Sería muy simpático que siempre lo miren, porque le va a ayudar mucho a la distinción de las figuras. ¿Cuál es el que nos interesa? Nos interesa el acto administrativo. El acto administrativo, entonces, entendido como una declaración de una entidad de la administración pública hacia afuera de ella, que produce efectos jurídicos individuales, siempre individuales. Entonces, esa es la ubicación de esta figura que estamos trabajando. Pregunto, ¿se entendió hasta aquí, por favor? ¿Se entendió? Pueden encender el micrófono y decir sí. ¿O qué dice el poderoso chat?
Sí, doctor, gracias. Todo Bien, claro. bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, perfecto. Entonces, vayamos un poquito más allá. Yo tengo aquí un esquema poderoso. Miren ustedes, aquí está el poder que se manifiesta a través de las funciones del poder. Una de ellas es la función administrativa, que se despliega de esta manera como hemos visto, y están allí las diferentes formas jurídicas administrativas con los diferentes procedimientos de naturaleza administrativa. La función administrativa, con todo ese despliegue, es ejercido por ese conjunto de entidades estatales de los 4 niveles del Estado: nacional, regional, provincial o distrital, y entidades no estatales que en conjunto ejercen la función administrativa del poder. La administración pública, como este conjunto de entidades, cada una de ellas se denomina entidad de la administración pública, según nuestro lenguaje de la 27444, cada una de estas es una entidad de la administración pública. Ojo, solamente se forma parte de la administración pública cuando se ejerce función administrativa. Si se ejerce otra función, perteneces a otro equipo. Por ejemplo, el Congreso de la República, cuando legisla, está formando parte de las entidades legislativas. Pero cuando el Congreso compra computadoras, está ejerciendo función administrativa y en ese momento forma parte de la administración pública. De repente, simultáneamente, está emitiendo una ley, para esos efectos forma parte de las entidades legislativas, y en ese momento está comprando vehículos. En ese momento también formará parte de la administración pública. Un ministerio, prácticamente todo él, salvo su órgano de control institucional cuando hace control gubernamental, pues todo el ministerio ejerce función administrativa. O sea, prácticamente todo él forma parte de la administración pública. Un gobierno regional, una municipalidad provincial, una municipalidad distrital, lo más usual es que ejerzan función administrativa, por lo tanto que formen parte de la administración pública. Pero también cada cierto momento ejercen función legislativa. Por ejemplo, cuando aprueban ordenanzas regionales o municipales. En ese caso, forma parte de las entidades legislativas. Pero cuando está ejerciendo función administrativa, forma parte de la administración pública. La regla es, en tanto ejerzas función administrativa y para esos efectos y solo para ellos, formas parte de la administración pública. El concepto de administración pública es un concepto que comprende un conjunto de entidades estatales y no estatales que ejercen función administrativa del poder. Muy bien. Al ejercer la función administrativa del poder, las entidades de la administración pública realizan actividades. Estas actividades están clasificadas en 2 grupos. Uno son las actividades que desarrollan las entidades de la administración pública hacia el interior de la administración pública. Es decir, no sale de este terreno, está dentro de la administración pública. Y hay 2 tipos de actividades. Las primeras son las que desarrolla cada entidad por sí misma. El ministerio, la municipalidad, el gobierno regional, solamente ella hacia adentro de ella. Y ahí ingresa toda la actividad directiva, toda la actividad de los sistemas administrativos, todo lo que es a nivel estrictamente de cada entidad. Pero por otro lado, hay un segundo bloque de actividades en la administración pública que son las actividades que se producen entre entidades. Ya es entre entidades. Entonces ahí van a haber casos de actividades de rectoría. Unas son rectoras, por ejemplo, un ministerio es rector de todo un sector de actividad. La Dirección General de Abastecimiento es rectora de un sistema administrativo. Servir es rector de un sistema administrativo. Luego están las actividades de colaboración entre entidades de la administración pública. 2 municipalidades vinculándose para atender un problema de un desborde de río, por ejemplo. Luego está las actividades de contrapeso. Por ejemplo, el OCE, que supervisa a las entidades que compran, OEFA, que también da supervisión a otras entidades, supervisa hacer el sector privado, también hace a entidades públicas, SUNAFIL, que hace supervisión también en entidades públicas, además de las privadas, etc. Contrapesos. Entonces, hay diversas actividades que se realizan al interior de la administración pública. Bueno, ¿qué es lo importante? Todas estas formas jurídicas administrativas se utilizan para estas diferentes actividades que se dan al interior de la administración pública.
En algunos casos, más que otros. Pero siempre vas a encontrar reglamentos, actos administrativos, actos de administración interna, contratos de la administración pública, hechos administrativos que van a servir para que estas actividades se hagan realidad en el primer bloque. Luego tenemos otro segundo bloque de actividades de la administración pública que ya implica la interacción entre las entidades de la administración pública y los administrados, es decir, de las personas naturales o jurídicas que se vinculan con las entidades que ejercen función administrativa. Y aquí vas a encontrar también una diversidad de actividades, pero ya en relación entre administración y administrados. Por ejemplo, las de ordenación o limitación, ¿no? Distanciamiento social, listo, nos dieron la regla, ya la tienes que cumplir. 2, actividades de policía, supervisión administrativa, inspección, fiscalización. Todo ese bloque de actividades que implica verificar el cumplimiento de normas o principios y asegurar el cumplimiento de normas y principios, ¿no? Y ciertas prerrogativas para asegurar eso. Luego está el servicio público, educación, salud, etcétera. La actividad de fomento o promoción a MIPES, por ejemplo. La actividad regulatoria, la de OCIPTEL, la de OCITRAN, que son actividades que comprenden, a su vez, otras actividades en sí. La actividad regulatoria, por ejemplo, de OCIPTEL comprende emisión de reglamentos, o sea, todo lo que es la parte reglamentaria, fijación de tarifas, conducción de procedimientos sancionadores, conducción de procedimientos de solución de controversias. Son varias actividades a la vez, que la componen a la vez, ¿no? A la regulación. Luego están las alianzas público-privadas, la solución de controversias en vía administrativa a través de tribunales administrativos, tribunal fiscal, tribunal del LOCE, de Indecopi, etcétera. Actividad sancionadora administrativa también a través de diversos tribunales, ¿no? Y órganos sancionadores en general. Muy bien. Cuando tú analizas todas estas actividades, para hacerlas realidad, vas a utilizar estas diferentes formas jurídicas administrativas. Van a haber reglamentos, actos administrativos, actos de administración interna, contratos de la administración pública, hechos administrativos, que siempre van a estar presentes en diferentes proporciones según las actividades, por supuesto, pero siempre van a estar presentes para ayudar a hacer realidad estas diferentes actividades de la administración pública. Tremenda importancia de las formas jurídicas administrativas. Tremenda importancia de entrenarte siempre en estos temas. En consecuencia, todas estas formas jurídicas administrativas son muy importantes. Lo que estamos haciendo nosotros estudiar es la del acto administrativo, pero hay que entrenarse también en las otras. Si tú vas a trabajar en temas de contratos públicos, ten la certeza que vas a estar en contacto con todas estas formas jurídicas administrativas, con normas reglamentarias, con actos administrativos, con actos de administración interna, con contratos de la administración pública o figuras contractuales en general, con hechos administrativos. Tienes el reglamento de la ley de contrataciones, tienes directivas, tienes en actos administrativos, tienes la diversidad de pronunciamientos del registro, del tribunal del tribunal del OCE, tienes en los actos de administración interna todas las actividades de planificación, el PAC, todos esos temas, la organización del comité, en figuras contractuales, la oferta, la aceptación, el perfeccionamiento del contrato, la ejecución del contrato, en los hechos administrativos, diversidad de acción física para hacer realidad la actividad contractual pública. Es decir, estas figuras las tienes que saber sí o sí. Mi recomendación, dale un repasito siempre a estas figuras que hemos visto, digamos, hace unos minutos, porque te va a servir de mucho. Y este cuadro también es un cuadro mágico, porque te va a ubicar dónde estás y vas a saber con esto qué cosa tienes que reforzar, qué tienes que saber más, según aquello a lo que te dediques, según a lo que te dediques. Por ejemplo, si vas a trabajar en las actividades de una entidad pública dentro de ella para su organización interna, tienes que entrenarte mucho en actos de administración interna. Si vas a trabajar en temas de policía, supervisión administrativa, tienes que trabajar mucho en lo que son actos administrativos y hechos administrativos. Si vas a trabajar en alianzas público-privadas, tienes que saber mucho de contratos de la administración pública. Y así, según sea la actividad, vas a necesitar combinaciones de estas formas jurídicas administrativas.
Entonces hay que entrenarse en todas ellas y también en todos los procedimientos de naturaleza administrativa. Nada del otro mundo, ¿ah? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque eso te da una perspectiva más integral del tema. Muy bien. Dicho esto, pasamos a nuestra figura. Quisiera saber si hasta aquí se ha entendido, por favor. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Qué dice el poderoso chat? Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Están los micrófonos encendidos? Sí. A ver, ¿alguien? ¿Se ha entendido bien? A ver, ¿alguien conteste? ¿Estamos bien? Todo bien, doctor. Gracias, Nito. Muchísimas gracias, Nito. Muy bien. Y ahora sí entramos directamente al acto administrativo hasta donde lleguemos en esta sesión. Y tenemos una más, por supuesto. El acto administrativo. Como podemos apreciar, el acto administrativo es esto que estoy señalando aquí. Vamos a referirnos a esto, a esta manifestación de la función administrativa, a esta forma jurídica administrativa, y se desarrollará durante el curso lo referido a este procedimiento de naturaleza administrativa. Es esto a lo que vamos a referir. Muy bien. Para abordar al acto administrativo, hay tres maneras complementarias de hacerlo. La primera es por el concepto de acto administrativo, captar su concepto. La ventaja es que si yo tengo una forma jurídica ante mí, tengo que saber primero ante qué figura estoy. Porque si estoy ante un reglamento, no tengo nada que hacer con la 27444, salvo algunos detalles. Tengo que saber si estoy ante un acto administrativo o no. Entonces, abordar por el concepto es clave. Dos, por los requisitos de validez. Si estoy ante un acto administrativo, ¿no? Tengo ante mí una forma jurídica administrativa. Quiero saber cuál es, lo analizo y por el concepto llego a la conclusión de que estoy ante un acto administrativo. La segunda pregunta es, ¿ese acto administrativo es válido? Entonces tengo que analizarlo por los requisitos de validez. Y la otra manera complementaria es por la ubicación del acto dentro de un procedimiento administrativo. En los procedimientos administrativos tú tienes procedimientos de una sola instancia. Tienes procedimientos de 2 instancias. Tienes procedimientos de 3 instancias. En el procedimiento de una instancia, el acto administrativo emitido agota la vía administrativa. En el procedimiento de 2 instancias, el acto de segunda instancia agota la vía administrativa. En el procedimiento de 3 instancias, el acto de tercera instancia agota la vía administrativa. Entonces hay actos que agotan la vía administrativa. Pero también voy a tener en el procedimiento de 2 instancias, el de primera no agota la vía administrativa. Y en el procedimiento de 3 instancias, el de primera instancia y el de segunda instancia tampoco agotan la vía administrativa. Entonces tengo actos que no agotan la vía administrativa. La pregunta es, ¿cuáles son las características y qué se puede hacer ante un acto administrativo que no agota la vía administrativa? ¿Y qué se puede hacer y cuáles son las características de un acto administrativo que sí agota la vía administrativa? Porque las consecuencias son distintas. En ese sentido, también es conveniente abordar el acto administrativo por esta mirada. Entonces son 3 perspectivas complementarias entre sí que a manera de plantilla te tienen que servir cuando trabajas con actos administrativos. Sea que elabores actos administrativos, sea que tengas ante ti actos administrativos respecto a los cuales tienes que actuar. Muy bien. Veamos cada una de estas entradas. Por el concepto. El concepto de acto administrativo que sustenta a nuestra ley de procedimiento administrativo general, a la 27444, es el que tenemos aquí al frente. Y que lo he descompuesto por sus componentes. Pero el concepto reza de la siguiente manera. El acto administrativo es una declaración unilateral de la administración pública que produce efectos jurídicos individuales o individualizables de manera directa. Declaración unilateral de la administración pública, específicamente de una entidad de la administración pública. Hacia afuera de ahí,
esa declaración, que produce efectos jurídicos, es decir, que es capaz de afectar al conjunto de derechos y obligaciones, en este caso, de una persona específica. Y esos efectos son individuales o individualizables, pero siempre recae en efecto individual y de manera directa. Entonces, de plano descarta que la noción de acto administrativo comprende efectos colectivos. Si vas a hablar de efectos colectivos y son declaraciones hacia afuera de la entidad, estás ante la figura del reglamento. Si es de efectos colectivos hacia el interior de la entidad, es un acto de administración interna. El acto administrativo produce efectos individuales. A eso se ha acotado nuestro concepto, para denominarlo acto administrativo. Lo que se denomina acto administrativo en el Perú es, conforme a la ley 27444, esta declaración unilateral, desde la administración pública, emitido por una entidad que ejerce función administrativa del poder, por una entidad de la administración pública, que va a lanzar efectos que van a impactar en el conjunto de derechos y obligaciones de una persona específica, natural o jurídica. Y lo hace de manera directa porque nada intermedia entre el acto administrativo y la situación jurídica afectada. Es decir, que el conjunto de derechos y obligaciones de la persona específica que es afectada. Entonces, graba esta noción. Después vamos a ver cómo esto se refleja en la ley. Declaración emitida por una entidad de la administración pública hacia afuera de ella, que produce efectos jurídicos individuales o individualizables de manera directa. Entonces, analicemos. Declaración. El componente de declaración se refiere al contenido del acto administrativo, lo declarado. Cuando se declara, se da a conocer algo, se expresa algo. Ese algo es el contenido del acto administrativo. Entonces, es una declaración, ¿no?, que lanza un mensaje, tiene un contenido. Ese algo es el contenido del acto administrativo. Ese contenido del acto administrativo es diverso. Primera posibilidad, puede ser la declaración de la voluntad de la administración pública. Por ejemplo, se detecta un inmueble en estado ruinoso y la administración pública, hecho el análisis, en la parte resolutiva de su declaración dice: declaras el inmueble en estado ruinoso. Artículo 2, se dispone la demolición del inmueble. Entonces la administración pública está declarando su voluntad de que algo suceda. Su voluntad de que algo suceda. Otra posibilidad es declarar que ha tomado conocimiento de un suceso. Por ejemplo, en RENIEC, cuando se inscribe a una niña o a un niño, de repente van los padres y declaran ante la autoridad que ha nacido un niño o una niña y le ponen el nombre tal, etc. Entonces, ¿qué va a suceder? RENIEC, a través de su servidor o servidora, va a declarar que ha tomado conocimiento del nacimiento de un niño o de una niña. Aquí en tal fecha, aquí se le pone el nombre de tal. Y firman los declarantes y el servidor o servidora de RENIEC. Esa acta, lo que expresa a través de esa acta, RENIEC es: he tomado conocimiento de un suceso, del nacimiento de una niña, de un niño.
Los señores declarantes dicen ser los padres. Firman. Incluyendo la firma del funcionario de la entidad. De esa declaración, recogida en esa acta de nacimiento, de esa declaración son lanzados efectos hacia el niño o niña, hacia el conjunto de derechos y obligaciones de ese niño o niña, y le incorporan aquellos derechos o obligaciones que lo convierten en hijo de la señora y del señor, declarantes. También de esa declaración son lanzados efectos jurídicos que impactan en la situación jurídica individual del señor, es decir, en el conjunto de derechos y obligaciones de ese señor, y le incorporan los derechos y obligaciones que lo convierten en papá de ese niño o niña. Y también de esa declaración son lanzados efectos hacia la situación jurídica individual de la señora, hacia el conjunto de derechos y obligaciones de esa señora, y le incorporan los derechos y obligaciones que la convierten en mamá de ese niño o niña. Entonces, en un acto administrativo, no siempre estás ante declaración de voluntad de la administración. Porque en el caso del ejemplo que te acabo de dar, la administración no dice, RENIEC no dice, es mi voluntad que ustedes sean los papás de este niño o niña. No. Está diciendo, yo he tomado conocimiento de este suceso, que ustedes lo han dicho. Y dada esta declaración mía, con la firma de ustedes y la mía también, de esa declaración van a salir los efectos hacia la situación jurídica individual de cada uno y va a convertir al niño o niña en hijo de los declarantes. Y a cada declarante en papá o mamá de ese niño o niña. Pero ahí la administración no ha declarado voluntad. Ha declarado que ha tomado conocimiento de un suceso. Otra posibilidad. Declara que ha participado en un suceso. El caso típico es un matrimonio civil. En el matrimonio civil está el funcionario de la municipalidad. Están todos los amigos, las amigas, familiares, todos ahí en una reunión, porque puede ser, por ejemplo, en una casa, o puede ser en un local. Y ahí están los contrayentes. Y cada uno con su testigo, con su testiga. Y el funcionario municipal, ¿qué dice? Señores y señores, estamos reunidos para el matrimonio de los señores tal y tal. Voy a proceder a leerles lo que dice el Código Civil sobre el tema. Si les lee todo el Código Civil, la parte pertinente. Y luego pregunta, ¿persisten en casarse? Así preguntan, porque eso es lo que dice el Código. Dicen, sí, sí, perfecto, con mucho entusiasmo. Así que se firman el acta, los contrayentes, el testigo, la testigo y el funcionario municipal. Listo, la municipalidad a través de este funcionario municipal ha declarado que ha participado en un suceso. Y de esa declaración de haber participado en ese suceso, que es el acto matrimonial, de esa declaración son lanzados efectos jurídicos que van a impactar en la situación jurídica individual del señor, en el conjunto de derechos y obligaciones de ese señor, y lo convierte y le incorporan los derechos y obligaciones de persona casada. Y también de esa declaración hecha por la municipalidad a través del funcionario municipal son lanzados efectos hacia la señora, es decir, hacia la situación jurídica individual de la señora, hacia el conjunto de derechos y obligaciones de esa señora, y le incorporan los derechos y obligaciones que la convierten en señora casada. La municipalidad no ha declarado su voluntad. Declaramos voluntad de que ustedes sean esposos. Momentito. La voluntad es de ellos. La municipalidad solamente dice, he participado en este suceso, ¿no? Y tanto así que les he leído los artículos correspondientes, etcétera, etcétera. Es otra posibilidad. Y otra posibilidad del contenido del acto es una declaración del derecho. El caso típico es el procedimiento trilateral o el procedimiento sancionador. En el procedimiento trilateral, dos administrados tienen conflicto entre sí. Y la administración se va a pronunciar como tercero imparcial respecto de ese conflicto. Y va a declarar el derecho. Va a decir, tú tienes la razón o tú no tienes la razón.
Es decir, había una incertidumbre en si a cada una de las partes de ese procedimiento trilateral le correspondía o no determinados derechos u obligaciones en el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a su respectiva situación jurídica individual. Y la autoridad ha dicho, si te corresponde, no te corresponde. Esa duda se diluyó. Típica declaración del derecho. El caso también es el del procedimiento sancionador. A la persona a la que se le ha imputado presunta responsabilidad, no se sabe si en sus derechos u obligaciones, es decir, en su situación jurídica individual, le corresponde el estatus de responsable o no de una presunta infracción. Y mediante un acto administrativo, la administración dirá, ¿eres responsable o no eres responsable? Y se diluye esa duda que había. Típica esencia de la declaración del derecho. Aquí un paréntesis. Históricamente hablando, en la división radical de las funciones del poder, la declaración del derecho solamente le correspondía a los jueces para que en ejercicio de función administrativa declaren el derecho. Y eso lo mantiene. Pero el tiempo demostró que era conveniente también que en ejercicio de función administrativa se pueda declarar el derecho, pero sujeto a revisión vía el contencioso administrativo en el Poder Judicial. Entonces sí existe declaración del derecho en ejercicio de función administrativa. Los típicos casos son el procedimiento trilateral o el procedimiento sancionador. Hay declaración del derecho. No es función jurisdiccional, es función administrativa. Y en nuestro modelo, sujeto a revisión en la vía judicial, si alguien presenta una demanda para un proceso contencioso administrativo. Entonces, la declaración, que es este primer elemento del concepto de acto administrativo, esa declaración, en nuestro concepto, ¿verdad? Declaración unilateral, estamos viendo la declaración, el primer elemento. Esa declaración es una declaración que implica que la administración da a conocer algo. Ese algo es el contenido del acto administrativo. Ese contenido del acto administrativo puede consistir en, 1, una declaración de voluntad de la administración. 2, que ha tomado conocimiento de un suceso. 3, que ha participado en un suceso. 4, una declaración del derecho. Existen otras posibilidades, como por ejemplo, la declaración de buena conducta de cierta persona, por ejemplo. Son casos ya especiales. Pero lo más usual es lo que he mencionado. Entonces es contenido diverso, contenido posible diverso. Entonces, cuando tú leas que el acto administrativo es una declaración de voluntad de la administración pública, a esto hay que completarlo, porque no solamente es declaración de voluntad de la administración, porque no siempre hay declaración de voluntad de la administración cuando se emite un acto administrativo. Puede haber declaración de haber tomado conocimiento de un suceso, como el caso de la inscripción de un nacimiento, de haber participado en un suceso, como el caso de un acto matrimonial, ¿no? En el acta se manifiesta ello, de haber declarado el derecho. Cuando la administración declara el derecho, no está declarando su voluntad. Es mi voluntad que tú tengas la razón. No, pues no va. Tú tienes la razón, no tienes la razón. Si soy objetivo. Y según lo que está actuado, tienes la razón, no tienes la razón. Pero no es que sea mi voluntad que tengas la razón. Entonces, miren, estos matices son muy importantes. Porque en realidad el contenido del acto administrativo es diverso. ¿Se entendió hasta aquí, por favor? ¿Estamos bien? ¿Hola? Sí, Perfecto. Para avanzar en lo que es el acto administrativo. Es una declaración unilateral. ¿Por qué? Porque es atribuible exclusivamente a la entidad administrativa, a la entidad que emite el acto administrativo. El administrado puede haber formulado una petición, pero el hecho de que, por ejemplo, la administración emite un acto administrativo con contenido favorable a la petición, no significa que hay un acuerdo de voluntades. No, solamente hay una respuesta a una petición. Entonces, cuando se trata del acto administrativo, es una declaración que hace la administración, primera posibilidad,
en respuesta a una petición, pero sale de la entidad hacia el administrado. O en respuesta también a una petición respecto de pronunciamiento para resolver un caso específico, como en el procedimiento trilateral. Igual es unilateral. Tengo un caso y me pronuncio. Y en sancionador igual. Desde la entidad hay un pronunciamiento hacia afuera. Es unilateral. Es de la administración pública. La regla es muy simple. Cuando se emite un acto administrativo, se está ejerciendo función administrativa. Y quien ejerce función administrativa forma parte del conjunto de entidades denominado administración pública. Por eso es que el acto administrativo en su definición es una declaración unilateral de la administración pública. Es decir, de alguien que está ejerciendo función administrativa del poder. A eso se refiere este componente de la definición. Produce efectos jurídicos. Hay muchas figuras, muchas formas jurídicas en el orden jurídico que producen efectos jurídicos. Y producción de efectos jurídicos significa la posibilidad de impactar en situaciones jurídicas. De manera general, en situaciones jurídicas colectivas o en situaciones jurídicas individuales. Una ley produce efectos jurídicos colectivos. Un reglamento produce efectos jurídicos colectivos. Una sentencia puede producir efectos jurídicos individuales, pero en algunos casos también individualizables. Un acto administrativo produce efectos jurídicos también, pero individuales. O sea, producir efectos jurídicos significa esa capacidad que tiene de impactar en situaciones jurídicas, incorporando, modificando o extinguiendo derechos u obligaciones, u otras posibilidades, como la de cerrar incertidumbres en los derechos y obligaciones que componen esa situación jurídica o individual o colectiva. Estoy hablando de manera general. En el caso del acto administrativo, tiene esa facultad, tiene esa posibilidad también de impactar en situaciones jurídicas, de producir efectos jurídicos. Pero, esos efectos jurídicos son individuales, siempre individuales y nada más que individuales. Un par de minutos, por favor, para terminar esto. Un par de minutos, por favor. ¿Sí? Efectos jurídicos individuales. En otras palabras, el acto administrativo recae en situaciones jurídicas individuales. ¿Qué cosa es una situación jurídica individual? Es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona específica, natural o jurídica, en un momento dado. Es como si estuvieras tú rodeado alegóricamente por una burbuja en el cual flotan tus derechos y obligaciones en este momento. Esa es tu situación jurídica individual, tu selfie de derechos y obligaciones. El acto administrativo impacta en él. Aquí está la entidad de la administración pública que emite una declaración. Por ejemplo, declara, se autoriza al señor tal a realizar tal actividad. Ya, declaró. De esa declaración surgen los efectos que son lanzados hacia la situación jurídica individual, es decir, hacia ese conjunto de derechos y obligaciones que tiene esa persona en un momento dado. Y estos efectos, ¿qué van a ocasionar? 1, incorporación de derechos u obligaciones. 2, modificación de derechos u obligaciones. 3, extinción de derechos u obligaciones. 4, cerrar incertidumbres respecto de si había alguna duda de si le correspondía algún derecho u obligación a esta persona. En el caso de una autorización de funcionamiento o autorización para desarrollar una actividad, la entidad emite una declaración, se lanzan los efectos y le incorporan los derechos y obligaciones que le dan el estatus de persona autorizada para el desarrollo de tal actividad. En un procedimiento trilateral, donde no se sabe si el señor estaba obligado o no a devolver determinada mercadería, se emite la declaración y los efectos serán que dice, sí, está obligado, entonces se diluye la incertidumbre. No, no está obligado, igual también se diluye la incertidumbre. O le puede incorporar derechos, o le puede incorporar obligaciones, o le puede distinguir derechos o distinguir obligaciones. Son diferentes posibilidades.
Pero el esquema es este de acá. Y ojo con el esquema. La entidad, la declaración, los efectos jurídicos y la situación jurídica individual. La entidad emite una declaración, pero si no se notifica, no se producen los efectos. O a veces se emite la declaración, son lanzados los efectos y no es la persona a la que debiera ir. Entonces son elementos separables, vinculados todos ellos, pero separables. La entidad, su declaración, los efectos jurídicos provenientes de esa declaración y la situación jurídica individual impactada. Y el último tema de la sesión de hoy es el efecto individualizable. El efecto individualizable. Aquí, en realidad, estamos ante una situación en la que en puridad se emiten diversos actos administrativos, pero a través de un solo pronunciamiento. Es como el coro. Tú de repente escuchas que alguien está cantando, te acercas y no era una persona, eran 50 personas, eran 50 voces en realidad, pero había un solo sonido. Algo así ocurre en lo que es lo individualizable como efectos del acto administrativo. Imaginemos que 2.000 personas solicitaron el uso de la vía pública para las ferias de fiestas patrias. 2.000 personas solicitaron el uso de la vía pública en los cajones respectivos que están señalados ahí. Cada una pidió su cajón. Yo quiero el 1, yo quiero el 2, yo quiero el 3, sí. 2.000 personas. La municipalidad podría hacer dos cosas. Uno, emitir 2.000 resoluciones, 2.000 pronunciamientos, uno por cada uno. O, y aquí viene lo importante, emitir un solo pronunciamiento, pero en realidad, a través de ese solo pronunciamiento, 2.000 autorizaciones específicas. Y en una sola resolución dice, vistas las solicitudes 1 al 2.000, que cada cual pidió como correspondía y que cumple los requisitos, se resuelve autorizar a los solicitantes el uso del cajón correspondiente para las fiestas patrias. De esa declaración se va a desprender, en realidad, los efectos para cada uno de los 2.000. En realidad lo que estás haciendo es emitir 2.000 actos administrativos en un solo pronunciamiento. Tanto es así que si lo miras al revés te vas a dar cuenta. Imaginemos que a todos se les deniega. Se emite una sola resolución y dice denegado a los 2.000. Y uno de ellos presenta una apelación y le dan la razón. Pues bien, eso no favorece a los demás, solamente a él. ¿Por qué? Porque en realidad es un solo acto administrativo el suyo, y cada uno de ellos tenía el suyo. Lo que pasa es que todo se emitió a través de un solo pronunciamiento. Nada más, es el efecto coro. En realidad, habían 50 voces, pero un solo sonido. Aquí había 2.000 actos administrativos en un solo sonido, en una sola declaración. Finalmente, ¿qué termina? En que hay tantos actos administrativos como personas solicitantes. Y ese es el efecto individualizable. O sea, finalmente terminas en efecto individual. Por eso es que en nuestra noción, el acto administrativo siempre es de efectos individuales. Individuales. Y se dice de manera directa porque nada intermedia entre el acto administrativo y la situación jurídica afectada. Termino esto con lo que dice la ley para darnos cuenta. ¿Cómo se construye esta noción de acto administrativo de nuestra ley? Relacionando el artículo 5º de la ley, en el inciso 5.1, el artículo 1º de la ley, inciso 1.1, el artículo 5º de la ley, inciso 5.1, y el artículo 29 de la ley 27.444. Veamos. El artículo 1º dice, son actos administrativos las declaraciones de las entidades. No dice declaraciones de voluntad. En un anteproyecto decía de voluntad, se eliminó justamente porque hay diferente contenido posible. Las declaraciones de las entidades, que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos. Ahí están los efectos jurídicos. Luego, el artículo 5.1, el artículo 5º, en el inciso 5.1, cuando se refiere al objeto o contenido del acto administrativo, dice, el objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide. Ahí está, declaración de voluntad.
Declara, declaración del derecho. Certifica, declaración de que se ha tomado conocimiento de un suceso o que se ha participado en él. Lo cual demuestra que hay diferente contenido posible, no solamente declaración de voluntad. Y en el artículo 29, cuando se habla del procedimiento administrativo y se dice que está compuesto por un conjunto de actuaciones, dice, el acto administrativo está compuesto por un conjunto de actos y diligencias, etcétera, etcétera, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables. No dice efectos colectivos. Entonces no se te ocurra decir que el acto administrativo tiene efectos jurídicos colectivos en el Perú. Si tiene efectos jurídicos colectivos, una declaración hacia afuera de la entidad es un reglamento, pero no un acto administrativo. La denominación acto administrativo está acotada a declaraciones de efectos jurídicos individuales. Esa es la figura central. ¿Se entendió, por favor? ¿Se entendió? ¿Sí? A ver. Bien. Muchísimas gracias y hacemos el corte aquí. Gracias. Nos veremos el día lunes. Muy amables. Muchísimas gracias Cuídense. por su ponencia, doctor. Muchísimas gracias por su asistencia, estimados alumnos. Continuamos con nuestra sesión académica. Para los cuales no están inscritos en la Junta de Resolución de Disputa, hasta luego. Muchas gracias con todos.